buenas tardes, bienvenidos a Meta Librería. Y nada, hoy se va a presentar el libro Mímesis de las articulaciones, y para ello pues, han venido Isidro Herrera, Jordi Massó, Susana Maceda, Cristina Rodríguez, Julián Santos e Idoia Quintana, que se conectará a Zoom, por eso pues a la pantalla. Así que nada, bueno, antes de empezar, gracias. Gracias. Pero hago yo, bueno. Bueno, gracias Belén y gracias. ¿A viva voz? Sí. Gracias Belén y sobre todo lo primero eso, gracias a Meta Librería por acoger esta presentación. Probablemente una presentación de una traducción no es lo habitual, ¿no? Lo normal es que sean libros de los autores quienes los presentan, pero bueno, en este caso, bueno, voy a hacer un poco yo de portavoz, aunque en realidad Isidro es el culpable de que esta traducción haya... Sí, es verdad que es un libro que ha tenido un parto un poco difícil, es un libro, de eso vamos a hablar un poco, esta presentación es contar, es un libro muy peculiar, voy a contar yo muy por encima de las peculiaridades del libro y luego cada uno va a decir algo sobre el texto que ha traducido, lo peculiar que es. El libro original francés es un libro del año 75, o sea, tiene ya casi 50 años. Y salvo uno de los... Es un libro compuesto por seis textos de 6 autores muy cercanos en aquella época, cercanos en todos los sentidos, eran muy amigos, tenían unas filosofías con muchos puntos en común y algunos de ellos eran relativamente jóvenes, pues por ejemplo Nancy y Lacoulac tenían 30 y pocos años, había alguno un poco más veterano, pero era bueno, un libro que en cierto modo también es algo generacional, ¿no? De una generación del pensamiento francés. Y el tema del libro que le reunió a estos autores, a estos filósofas franceses, era la mímesis. A partir de ese tema, como pretexto de la mímesis, hicieron una especie de juego entre ellos 6 que consistía en darle vueltas al tema de la mímesis, de la filosofía, y cada uno de ellos y de ella llevándolo, pues tratándolo desde un autor que le resultaba el más cercano, ¿no? Ya lo comentaremos, pues, por ahí aparece Kant, aparece Heidegger, aparece Platón, bueno, Nietzsche, Brecht, bueno, unos cuantos autores y cada uno hacía su lectura específica particular sobre estos filósofos. En realidad, no solamente el libro acabó ahí, el proyecto acabó ahí pues, en juntar a 6 autores que hablaron de un tema común y ya está. Realmente había una idea de trabajo conjunto, porque a estos 6 filósofos no solo les unía ciertos intereses comunes, sino también había detrás proyectos editoriales. Este era el lanzamiento de una colección, de la colección de la filosofía en efecto, ¿no? que esto a Isidro le gusta mucho, esa idea de la propuesta editorial de esa colección. De hecho, en la solapa del libro aparece pues como el texto inaugural o un texto fundacional de esa colección, la filosofía en efecto, que Isidro ha traducido tal cual apareció en el original francés. Y bueno, pues ese proyecto, ya digo, que incluía no solamente las traducciones, no solamente el lanzamiento de una colección, también podía haber detrás diferentes actividades políticas o de filosofía de la educación, en las que también coincidían estos autores, pero lo primero de todos fue este libro, de las primeras cosas que salió. Este libro tiene, aunque claramente se identifican tanto en el original como en las traducciones quiénes son los autores que están detrás, pero hubo de entrada un pequeño juego de que no quedara muy claro. Es verdad que uno cuando cogía el libro original veía quiénes eran los 6 autores, pero ni en el índice ni al principio de los textos se veía bien quién era el autor del texto o la autora. Hacía falta llegar al final para ver si ese texto luego había escrito Sarah Kaufmann o Jean-Luc Nancy o Derrida, y eso era porque ellos tenían la intención de que hubiera 6 voces, de que en el texto el libro fueran 6 autores o autoras hablando de la mímesis, pero que tampoco importara tanto el quién, ¿no? Sino que fuera más una polifonía, un conjunto de voces hablando sobre la mímesis. Y esto fue lo que llevó, que es algo que hemos podido incluir en la traducción, a que apareciera en un periódico una entrevista, al poco de salir el libro,
salió en Le Monde una entrevista a Mímesis como tal. El periodista de Le Monde entrevistaba a no se sabe quién, porque yo con el tiempo no he podido averiguarlo. Le pregunté en su día a Nancy y Nancy no recordaba dónde había salido esa entrevista, pero era una entrevista, como digo, que firmada o hecha a Mímesis como tal, al colectivo, ¿no? Con lo cual esto es lo que quiero decir, que era detrás del libro, de todo este proyecto, era una intencionalidad de trabajar y de pensar en términos del colectivo. Y bueno, pues intentando mantener ese juego la medida de lo posible, cuando quisimos empezar con esa traducción, que Arena, pues dentro de que es un libro difícil porque es antiguo, porque los autores casi todos han fallecido ya, es un libro que es difícil de que tuviera tirón y de que una editorial apostara por él. Y Isidro, que en Arena Libros ha sacado muchos libros de estos autores, pues Isidro se lanzó ahí al ruedo sin ningún problema y sabiendo que es un libro arriesgado por eso, porque pues, aunque el tema es muy de actualidad, estos filósofos quizás no sea ahora el momento de mayor éxito, de mayor publicidad que han tenido, y aún así, pues eso, Isidro se decidió a sacarlo, cosa que le agradezco. Y bueno, y nada más que para acabar, simplemente quería decir que ahora hablaremos cada uno de lo que, bueno, de la relevancia o de por qué es interesante que un texto escrito por Sarah Kaufman hace casi 50 años, pues hoy en día pueda ser, tenga que ser leído, tenga importancia dentro del contexto de la obra de Sarah Kaufman, o lo mismo con Derrida, o con Agassinsky, o con Nancy. Pero bueno, quería decir que eso sí hemos intentado en la medida de lo posible que cada traductor cada traductora fuera alguien muy cercano al pensamiento de estos autores. Y bueno, y nada más que de nuevo gracias a la editorial, desde luego, a la librería por acogernos, a los aquí y a las aquí presentes y nada más, aunque ya hago un poquito pues como de moderador, pues no sé, si queréis empezamos, no sé por qué orden, empezamos con Cristina Rodríguez, Cristina Rodríguez, no sé si es profesora de la UNED, profesora de filosofía de la UNED, gran especialista en Nancy y traductora del texto de Nancy. Muchas gracias, Jordi. Gracias a la librería, Metalibrería, por acogernos aquí. Nunca les agradecemos lo suficiente crear este espacio de pensamiento y de reunión de comunidad. Yo quería traeros hoy aquí precisamente eso, que supone esta aportación de Jean-Luc Nancy, titulada El ventrílocuo, se llama El ventrílocuo, en el conjunto de su producción. ¿Esto por qué? Porque nos va a ayudar a entender precisamente por qué para la editorial Arena ha sido necesario publicarlo, por qué ha sido para los traductores necesario traducirlo. Y es que la traducción también es un juego mimético. Cuando hay un texto inicial en el que se hace un juego pirandeliano, en el que estos 6 autores dicen que ellos son 6 autores persiguiendo al personaje Mímesis. Y yo a mí esa idea me daba que pensar que nosotros somos como 6 traductores que van en busca de un original que no hay. La traducción es siempre mimética en ese sentido, el original no está. En ese sentido somos siempre buscadores de fantasmas, ¿no? Nancy en su texto, ahora os hablaré de él, alude mucho a la caza del fantasma. La caza del fantasma es el sofista en su caso, pero nosotros, nuestra caza del fantasma es la del texto original, que no existe y que no está. En ese sentido me acordaba mucho estos días de aquella peli famosa de los años 80, como una ya es muy mayor, digo, somos un poco estos 6 traductores, somos Ghostbusters, somos fantasmas. Y me permitirán que Jordi ya ha hecho alusión a ello, pero yo no quería perderme la ocasión, también para que lo entiendan, para que entiendan la importancia que tiene este libro para nosotros, de hacer un poquitín de historia, nada más que un poquitín, ¿no? En lo que respecta a Nancy, ya se lo contaré luego, vamos a ver Inuke cómo está aquí en este texto, en el ventríloco, en semilla, en embrión, en germen, algo que ya no le va a abandonar nunca. Un tema fundamental para él, como es la no identidad de un sujeto consigo, la imposibilidad
para un sujeto de manifestarse uno consigo mismo, ¿no? Aquí lo va a llamar perturbaciones de la autenticidad, pero vamos a esa historia que yo os quiero contar y no querría robar mucho tiempo porque es muy interesante luego oír a mis compañeros, ¿no? Como dice Jordi, este libro tiene casi 50 años. ¿Qué sentido tendría? Bueno, pues a mí estos días me gustaba pensar que es como una especie de manifiesto fundacional, como la revista Ateneum, yo tiro a lo alto, lo ven, como la revista Ateneum para los hermanos Schlegel. Bueno, pues esto es el texto fundacional. Les cuento un poco, en 1967, nada más y nada menos, Nancy tiene 27 añitos, para quienes lo hemos conocido después, nos parece casi increíble, ¿no? 27 añitos, y conoce con esa misma edad, porque eran de la misma quinta, a la Coulomb. Uno está leyendo a Derrida la dramatología, otro está leyendo la voix et le phénomène, voz y el fenómeno. Y bueno, pues coinciden, empiezan a trabajar en Estrasburgo, en la Universidad Marblot, y bueno, pues allí ya hacen una especie de grupo de investigaciones sobre las teorías del signo y del texto. Hacen una revista, se la mandan a Derrida. Derrida ya empezaba a tener renombre. Y bueno, pues en este caso Nancy se sorprende mucho de que Derrida le responde y le dice: no, claro que te conozco, tú has escrito ya varios artículos con 27 años en Esprit y bueno, pues sí que me gustaría verte, ¿no? Hacen en Estrasburgo, un par de años después, hacen un congreso, Derrida presenta la mitología blanca. Y bueno, pues al año siguiente es cuando Derrida los llama a la École Normale y bueno, pues ahí están estos 4 grandes que hacen este gesto fundacional de escribir este libro, Jacques Derrida, Sarah Kaufmann, Jean-Luc Nancy y la Coulomb, que serán, bueno, pues hasta el final de sus días protagonistas de esa filosofía, en efecto, ¿no? Con lo que respecta al ventríloco, les decía antes que aquí está el Nuque, uno de los temas fundamentales de Nancy, el ser singular, plural, jamás produce un individuo, sino un sujeto descrito, como Nancy lo ha descrito en alguna ocasión, como alguien inventándose a sí mismo cada vez. Este inventarse a sí mismo no es la narración de un autor que cuenta el relato de su existencia, sino que es lo que la literatura pone de relieve, definido, y así lo define Nancy, como un registro, un archivo, un repositorio de experiencia y de pensamiento, a través del que se expresa, se pone adelante, se representa, se presenta, se reproduce. La verdad de un existir, nada más y nada menos, la verdad de un existir, que no es un sujeto, ni es una vida, sino una sucesión singular, y estas son palabras de Nancy, de llegadas y de partidas que abren al infinito, que dan acceso al infinito. El sujeto, bien lo sabemos, nos llega del lenguaje, y desde que nos llega del lenguaje, como una especie de máquina antropogénica, como lo ha descrito Agamben, se inserta en nosotros como el modo en el que podemos decirnos a nosotros mismos. En ese decirnos a nosotros mismos hay un gesto siempre literario, siempre se trata de un género literario, porque al decirnos a nosotros mismos, nos imitamos a nosotros mismos, imitando antes o a la vez, siempre necesariamente al otro. Solo la literatura es capaz de verdad, y esto es lo que va a decir Nancy aquí, que solo la literatura es capaz de verdad. Se lo digo muy rápido para, ya les digo, no robarle tiempo a mis compañeros. Me acordaba, y por hacerle una especie de homenaje a Javier Marías, el día que tomó posesión de su sillón R mayúscula en la Real Academia, hizo una especie de discurso, se llamaba, no una especie de discurso, hizo un discurso que se titulaba Sobre la dificultad de contar. En ese discurso, Marías ponía de relieve que la verdad no está en el relato de los hechos, en el testimonio de lo que les decía antes, en los que un sujeto habla y se cuenta a sí mismo su vida, o los hechos, el relato de los hechos de su vida. Los filósofos tradicionalmente siempre hemos definido la verdad como correspondencia, la adequatio rei intellectus, y Tarski, muy adentrado el siglo XX,
decía una cosa, una frase que bueno, pues ha hecho historia para referirse a la teoría semántica de la verdad. Tarski decía que la nieve es blanca, sí, solo sí, la nieve es blanca. Y bien sabemos que la nieve es marrón el día que viene el viento del desierto y deposita arena en ella. Bien sabemos que se vuelve cuando en una sangrienta batalla puede volverse púrpura o magenta, y también sabemos que cuando nos deslumbra la locura de la luz es amarilla o dorada. Bien, pues si hay algo, y esto era lo que decía Javier Marías, y es lo que dice Nancy, es que si hay algo que será verdad en todo lugar, en todo tiempo, para todo tiempo, presente, pasado o venidero, es que en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía en Hidalgo, que siempre será verdad, que longtemps je me suis couché de bonheur, que siempre será verdad, que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. ¿Es verdad entonces la tarea, es la verdad la tarea del filósofo o es la tarea del escritor? ¿Es la verdad la tarea del filósofo frente al sofista? Aquí es donde llegamos a lo que Nancy nos plantea en este trabajo. ¿Dónde está la verdad? Gracias, Jordi. Aquí se agüita. ¿Dónde está la verdad? Decíamos, ¿no? Todos sabéis que el diálogo de Platón, el sofista, es uno de esos diálogos en los que Platón se va a poner a sí mismo en cuestión. Es un diálogo del momento de ruptura, es el diálogo en el que va a matar al padre Parménides, es el momento en el que va a cometer parricidio. Él mismo había organizado la sucesión de la que deberían ser el primer diálogo en Parménides, le seguía Teéteto, luego estaba el político, finalmente el sofista. Había concebido un quinto diálogo que iba a ser el filósofo. Pero precisamente, como Nancy va a poner aquí de relevancia, son las perturbaciones a las que se somete al sofista, en las que le va a llevar a Platón a abortar el filósofo, que no verá la luz, que será un diálogo que no verá la luz. Matar al padre también es un gesto de Nancy muy gracioso aquí en su propuesta, en el ventrílocuo, porque lo primero que hace es poner entre paréntesis una dedicatoria. Dice, a mi padre X. Y no es que su padre se llamara Xavier, sino que precisamente quiere jugar con el gesto del parricidio original que supone la filosofía para decir que el padre es una ficción legítima, ciertamente. Montaigne, y ya nos lo recordará después Derrida, en Fuerza de Ley, decía que nuestro derecho tiene, según se dice, ficciones legítimas que fundan la verdad de su justicia. Pues aquí, como el propio Nancy lo dice en un texto muy bonito, vamos a ver levantándose uno frente al otro a dos personajes, como en un clamoroso juego de espejos, filósofo, sofista, espejos que en un hermosísimo verso de Rilke que ha traducido Jordi, que está en tipografía, espejos, nadie ha descrito, dice, sabiéndolo, lo que sois en vuestra esencia. Sofista, filósofo, la singular escisión de la que no hemos salido y con la que no acabaremos nunca. Y eso, insisto, es lo que pone aquí de relevancia Nancy. El sofista tiene la sofía, el saber cierto, la habilidad, la técnica, el saber hacer. Frente a él, el sofista reclama para sí una tarea más alta, más noble, más sublime, que es nada más y nada menos que cimentar la verdad de la política, del derecho, del arte, de la cultura, del estilo de vida, que es lo que el sofista, que es aquello para lo que el sofista tiene la técnica, ¿no?
Entonces, bueno, pues, ¿qué más os podría contar? Yo creo que para acabar, qué mejor que leer una definición que pone aquí Nancy, entre líneas, que me parece hermosísima, que es aquello en lo que reside la esencia de la filosofía, cuando dice: toda filosofía descansa en presuponer una verdad anterior al principio mismo del acto filosófico y en el hecho de recuperarla, a menos que solo tenga que encontrarla o producirla al final de su indagación. El filósofo se cree destinado a una certeza fundacional. Por lo general, se entrega a la melancolía de una verdad cada vez más remota, perdida o vacía. Es probablemente este el goce del filósofo, su propio fracaso en su voluntad de mostrar la verdad sin artificio, de ser más hábil que toda habilidad. Si digo que el filósofo goza, es por aunar en esta palabra la conmoción que sufre al ser expulsado fuera de sí, sin posibilidad de retorno, y el júbilo que esto le produce. No hay objeto del saber absoluto, sino un sujeto atrapado en el vértigo de no ser idéntico a sí mismo. Gozar y sufrir a la vez disforia de género del filósofo. En un momento dado, Sócrates le pregunta al extranjero de Lea: ¿son tres géneros? Dice: ¿son tres géneros o uno? En tu tierra, ¿cómo llaman a estos tres géneros? Y el extranjero de Lea le dice: ¿qué tres géneros? Que bueno, el político, el filósofo, el sofista. Esa lectura singular que Nancy hace aquí, en la que dice en un momento dado que el ventríloco se podría haber titulado de una forma muy bonita, lo dice acerca de la autenticidad del sofista de Platón y por tanto del filósofo, y cuenta cuál es la etimología de la palabra ausentes, autenticidad. Dice: ho ausentes tiene una curiosa significación en griego. Por una parte es el autor, el que hace una obra, el que actúa, el que la pone por sí mismo, el que la ejecuta, pero al mismo tiempo, ho ausentes en griego significa el suicida, el que se quita la vida, el que acaba consigo, el que se da muerte a sí mismo y, en definitiva, un sí mismo dándose la muerte. Ya os he contado un poco de manera muy rápida de qué iba todo esto, el ventríloco. Pues, gracias, Cristina. Y bueno, Isidro, si queréis, seguimos este orden. Creo que Doya está ahí conectada, sí. Bueno, está por ahí en casa. Se acaba de levantar. Bueno, pues Isidro. Vale, gracias. Bueno, empezamos dando gracias a todos los que merecen esas gracias, como son la librería, como es Jordi, que tengo que decir, él no puede decirlo de sí mismo, por la natural modestia que incluso le caracteriza, pero es el verdadero gestor de la existencia en español de este libro, porque es el que se ha empeñado, primero el que ha sufrido la fascinación del libro, en primer lugar, y después se ha empeñado en el trabajo de sacar adelante la edición del libro, sea en primer lugar y sobre todo poniendo en contacto a los diferentes traductores de los diferentes textos. Es un trabajo verdaderamente, se puede suponer, pero una vez que se mira despacio lo que contiene el libro, pues cada una de las traducciones, unas más y otras menos, unas más difíciles y otras menos difíciles, a mí por suerte me tocó de las menos difíciles, sin embargo, la traducción de Jordi, la traducción de Julián o la traducción de Cristina, y sin duda también la de Susana, son traducciones muy meritorias, muy trabajadas y que a su vez merecen el reconocimiento en primer lugar de la editorial, que en ese caso soy yo mismo, pero en segundo lugar de los posibles lectores del libro, que tienen que saber todo lo que se ha trabajado sobre cada uno de los textos que aparecen en este libro. Es un libro
especial este, ¿no? No es un libro tan normal, tan evidentemente... Incluso Jordi ha sido un poco suave a la hora de presentarlo, en cuanto que es un libro tremendamente ambicioso e incluso en muchos aspectos revolucionario, y ahí quiero señalar, ¿no? Yo no voy a entrar en el texto que yo traduje, el de Sylviane Agacinski, que trata sobre Wittgenstein. Es una magnífica lección sobre Wittgenstein, que merece mucho la pena leerse, precisamente a partir de ciertos presupuestos que dirigen todo el trabajo del libro y que a su vez pues, ponen en su punto una lectura de Wittgenstein especialmente notable, lo que hace Sylviane Agacinski, pero bueno, no tenemos tiempo, tampoco merece la pena quizá cansarnos con el detalle. Si alguien tiene el gusto de leer el libro, leerá textos completamente diferentes uno del otro, y uno de ellos es el texto de Agacinski, que es notable, quiero decir, sobre todo desde el punto de vista de saber acerca de Wittgenstein, pero sobre todo de insertarse dentro de la problemática general del libro. Yo en este caso voy a hacer lo que hacen los malos presentadores de los libros, es decir, leer un poquito de la contraportada y sobre todo leer la solapa del libro, que es la manera fácil de presentar un libro y bastante traicionera con respecto a lo que el propio libro puede suponer. Pero en este caso no tanto. En primer lugar, hay que fijarse en de qué trata este libro, qué es lo que busca este libro, qué es lo que quiere este libro, por qué se titula como se titula, cómo se presentan cada uno de los autores de cada uno de los capítulos del libro, que no por casualidad esconden su propio nombre, y en último término, como el libro era el punto de partida de una colección de filosofía muy ambiciosa, por otro lado, que todavía sigue, aunque todos los que iniciaron esta colección están ya fuera de juego, en el sentido de que han muerto todos, pero esa colección que se llamaba La filosofía en efecto. Y me voy a fijar un poquito, al final de lo que diga, espero no extenderme demasiado, en qué es eso de la filosofía en efecto, qué se pretende con hablar y sobre todo empezar a publicar libros bajo esta enseña, por decirlo así, o bajo esta fórmula, la filosofía en efecto. En primer lugar, hay que fijarse, o quiero fijarme, en el título del libro. Se titula Mímesis, no se titula La mímesis, y tiene mucho sentido el que no se llame La mímesis y se llame simplemente Mímesis. En primer lugar, ya en algún momento dentro del libro, sobre todo en las palabras introductorias o en la introducción del libro, se señala con mucha rotundidad que no se trata de que 6 autores, más o menos estudiosos, más o menos profesores de filosofía, más o menos ensayistas del mundo de la filosofía, algunos ya con obra importante, como es el propio Derrida, pero algunos otros también con una obra que ya está empezando a apuntar, en realidad en todos los casos, no en unos u otros, sino que ya está empezando a apuntar como una obra importante. Sin embargo, esos 6 autores, o sea, el libro no se presenta como 6 autores que aportan algo sobre la cuestión de la mímesis, sino que escriben un libro en donde se esconden lo más posible, tampoco quieren actuar como un autor anónimo o como un autor colectivo que se llame tal o cual, en cierto modo sí, pero en cierto modo no. Quiere decir que no se ocultan, pero a su vez permanecen ocultos. No lucen al comienzo de los capítulos, colocan por orden alfabético cada uno su nombre sin querer distinguir mayor o menor relevancia de unos u de otros, etcétera, etcétera. De tal manera que entonces, si mímesis desaparece como tema, incluso desaparece como concepto, la manera de conseguir que desaparezca como concepto, un concepto muy problemático al que ahora le voy a referir por otro lado,
sí que aparece de dos maneras. Una, como libro. Esto es mímesis, el libro. No quiere entrar en otra cosa. Mímesis es el título de un libro, el nombre que se le da a un libro. Y después en algún momento dicen algo que también llama la atención. Y es que lo dicen en la contraportada, se supone que la contraportada también es un texto colectivo que van haciendo cada uno aportando lo que le parezca aportar, no hay, digamos, referencias particulares, pero se dice una cosa muy interesante. Se dice, por eso mímesis es también un nombre propio. Ya he dicho que es el nombre propio del propio libro, pero a la vez es el nombre propio de un personaje. Incluso yo pensaba para mí, digo, es como si fuera una especie de dios de la antigüedad, o una especie de leyenda que por ahí se extiende con el nombre de Mímesis, como si fuese una especie de caballero y sus aventuras y desventuras que más o menos corren por el interior de este libro, poniendo en relación unos autores con otros autores, cada uno llevándolo a donde le parece, etcétera, y entrando cada uno en conversación con otros, de tal manera que por ahí saltan, pues, yo ya he dicho que el primer capítulo trata fundamentalmente acerca de Wittgenstein y del problema esencial con el que se enfrenta el Tractatus y del fracaso del propio Wittgenstein queriendo fundamentar el Tractatus o fundamentar un texto sobre la representación que a su vez tiene que encontrar en la propia representación el fundamento de lo que él mismo dice. Naturalmente, todos sabemos que Wittgenstein, como quien dice, echa el freno de mano y, en cierto modo, cambia completamente de carretera para seguir avanzando por otros caminos, reconociendo, sin reconocer, el fracaso con el que él mismo se enfrenta, fracaso que a su vez representa el propio libro, por un motivo. El libro no casualmente se llama así y se dedica a la cuestión de la mímesis y se llama el mismo mímesis, porque, claro, sabemos que, se dice por muchas partes, la cuestión de la mímesis recorre toda la filosofía. Todas las cuestiones que tienen que ver con la imitación, es decir, con lo secundario, es decir, con lo que viene después, con la relación entre el original y la copia, con la búsqueda del fundamento, con la búsqueda del principio y todo lo que se deriva a partir de ello, que es al fin y al cabo todo aquello de lo que se ocupa la filosofía. Pero claro, ¿qué pasa cuando mímesis o la mímesis se convierte ella misma en concepto? ¿Es posible un original de la mímesis? ¿Es posible hablar de mímesis como original, como aquello que pueda servir como principio para explicar todo lo que viene después? ¿No se sale ya desde el principio la búsqueda del original en el momento en que buscamos el original para la mímesis, para el libro, para el personaje, que no tiene asiento, que no tiene sustento, que tiene que agarrarse a sí misma para poder hablar de ella misma? Esa es la cuestión que en definitiva está, no sé si aparece en algún momento en el interior del libro, ahora no lo recuerdo, la palabra de construcción, pero tiene muchísimo que ver con aquello que en cierto modo reúne a todos los autores alrededor de una práctica deconstructiva que a su vez se ejemplifica aquí, se convierte en algo que es digamos, el ABC de la llamada deconstrucción o del trabajo de la filosofía acerca de cuestiones tan básicas como la verdad, etcétera, etcétera. Cristina acaba de hablar extraordinariamente, poniéndole, digamos, el acento a las palabras de Nancy, de todas estas cuestiones. Y, pues, esto hace que este libro no sea un libro normal. Es un libro difícil, muy difícil, incluso en muchos casos, que toca cuestiones muy escondidas, porque además los autores se preocupan por esconderlo. O sea, encima no solo tratan de cuestiones difíciles, sino que a su vez las posibles claves para el entendimiento, para entrar en el fondo de la cuestión, están en lugares recónditos y, bueno, pues piden un trabajo especial para ello. Pero a su vez quiere ser un libro que no se parece a ningún otro, o por lo menos que quiere singularizarse de una manera especial. Claro, teniendo en cuenta que de nuevo nos encontramos
con todos los problemas que significan o que vienen con el hecho de que todo viene detrás. Cristina ha hablado muy bien, de hecho me hubiera gustado haberlo dicho yo mismo, también, no lo había pensado, del papel de los traductores con respecto al texto original y de la situación en la que nos encontramos los que traducimos cuando tenemos que recrear, traer de nuevo hasta nosotros, sosteniendo el original, pero al mismo tiempo creando un nuevo original que se parezca al anterior, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que la traducción que desde el punto de vista de la traducción son apasionantes. Bien, esta manera, y este libro a su vez quiere proponerse como una manera de hacer filosofía, de entender la filosofía y de proponer, como quien dice, un camino nuevo, muy diferente a lo que podría hacer la filosofía, camino que sabemos, por otro lado, probablemente también lo sabían los propios autores de este libro, que no lleva a ninguna parte. Digo con intención, lo de que no lleva a ninguna parte, que solo merece la pena porque se ha abierto ese camino y que no se va a continuar, porque todo lo demás sería reproducción de lo ya hecho, sería imitación de lo ya hecho en este libro y por tanto no merecería la pena hacerlo. El libro en ese sentido se plantea como algo único, no otra cosa es único. Es, si queremos decirlo así, jugando con las palabras, también inimitable. Bien, y quería acabar, para no extenderme, quería acabar con el nombre de la colección en la que se inserta este libro como uno de los primeros. No sé si es el primero. ¿Estás seguro de que es el primero? No lo sé. Bueno, es igual. No importa en cuanto a que... Bueno, pero lo que quiero decir es que está entrando en una colección que, a su vez, el más representativo de todos, porque estaba el libro de Nancy, también el de la síncopa, me parece, y algún otro, pero en fin, da lo mismo lo que sea, lo que importa de verdad es, o lo que importa que nosotros, que en lo que ahora nos podemos fijar de cada uno de estos libros, y de este en particular, es su pertenencia a esa colección llamada La filosofía en efecto. Me pareció imprescindible, en el momento en que estábamos pensando, digo, hablando sobre todo con Jordi, que ha estado tan cerca de la producción de este libro en todos los momentos, desde la primera reunión de traductores, selección de posibles traductores, etcétera, etcétera, hasta las últimas correcciones de las últimas palabras en griego con el acento aquí o allá, que Jordi se ha preocupado tanto porque cada uno de los acentos y cada una de las palabras griegas y cada uno de los términos estén en su sitio, igual que el propio libro está cuidado y sobre todo extraordinariamente bien llevado por Jordi, que quiero seguir subrayando. Bien, la colección se llamaba La filosofía en efecto y digamos que lo que podría llamarse el manifiesto de la filosofía en efecto, quise que apareciera aquí en la solapa del libro. No voy a leerlo todo, aunque no es nada más que la solapa. No estamos hablando de un texto largo, ni mucho menos. Pero sí quiero primero hacer una observación que ya desde el principio viene, es un texto también, el de la solapa, se titula La filosofía en efecto. Es un texto también bastante sinuoso, donde hay que leer con cuidado porque se están diciendo muchas cosas que tienen mucha trascendencia y que a su vez no tienen fácil, digamos, o bien comprensión o bien incluso explicación o interpretación, aunque significa claramente una toma de partido que se propone a lo que sería el pensamiento filosófico o la filosofía. Su propio título ya lo dice, la filosofía en efecto. Pero quiero, y ya eso casi lo dice todo, quiero señalar que el nombre es la filosofía en efecto. No es la filosofía, en efecto, sino que abre, al hacer que desaparezca la coma, abre toda la puerta a todas las posibles interpretaciones que significa o que nos trae la eliminación de la coma. Si fuera la filosofía, en efecto,
leeríamos pues la filosofía, coma, en verdad, la filosofía, coma, de hecho, la filosofía, coma, efectivamente. Y bueno, pues entenderíamos más o menos a dónde quiere ir a parar esa expresión, vuelvo a decir, con la coma. Al desaparecer la coma, ya no es cuestión de que leamos una especie de afirmación posterior, de efectuación posterior de la filosofía, sino de la filosofía llevada o trasladada al efecto, de la filosofía que se encuentra ella como en su casa en el efecto. La filosofía en efecto. Incluso podría entenderse, forzando un poquito la traducción, pero a poco que sepamos de francés, yo no mucho, de todos modos, a pesar de que lo traduzco, leeríamos con cierta facilidad la filosofía como efecto. Así como yo, por ejemplo, puedo decir, yo hablaría un francés de esta manera, en philosophe, es decir, como filósofo, pues también pienso que ese en efecto es justamente el modo en que se plantea el como efecto. Bien, a su vez, esa filosofía que se lleva al efecto, que se traslada al efecto, tiene, claro, quería observar también que lo que falta en este título, en esta fórmula, la filosofía en efecto, es el verbo. Y entonces, esto es lo que aparece justamente en el texto que explica más o menos o que da las claves de lo que se debería entender por la filosofía en efecto. Dice quien lo haya escrito, supongo que sea un texto consensuado entre todos o fundamentalmente entre los que están más presentes en, digamos, la existencia de esta colección, que son Derrida, Nancy, Lacoulabar y Sarah Kaufman, mientras que pienso que Agacinski, aunque está también muy presente, no tanto en este momento Agacinski, sino en la misma colección que pasó de Flammarion a Galilée en sus primeros momentos, después de publicar 5 o 6 libros, esa colección sigue existiendo ahora mismo en Galilée, pasó a Galilei y ahí se fueron publicando, pues se fue publicando una cantidad enorme de obras de Derrida, una cantidad enorme de obras de Nancy, menos de Lacoulabar, pero también, y unos cuantos libros también, bueno, en realidad los más importantes, de Sarah Kaufman. Bien, entonces se trata, y ya con esto voy acabando, dice, someter el análisis de lo filosófico al rigor de la prueba, a las cadenas de la consecuencia, a las coacciones internas del sistema. 2 puntos. Articular, primer signo de pertinencia, en efecto. Y después hay 4 párrafos donde se trata de decir más o menos lo mismo, introduciendo cada vez un verbo. Articular en efecto, interpretar la filosofía en efecto, lo dice en el siguiente párrafo. En el siguiente párrafo dice delimitar la filosofía en efecto. Quiero seguir insistiendo que no hay comas, que se trata de delimitar la filosofía en efecto, en el efecto, en ese lugar al que la filosofía se tiene que dirigir. Después dice hacer que trabaje la filosofía en efecto. Y por último, deja bien claro de qué efecto se trata. Dice, el efecto en cuestión no se deja dominar aquí por lo que la filosofía aborda tras ese nombre. Producto sencillamente segundo de una causa primera o final, apariencia derivada o inconsistente de una esencia. Ya no hay, sometido de antemano a la decisión filosófica, un sentido, ni siquiera una polisemia del efecto. Y esto como efecto. Esto justamente, digamos que desvelado por la filosofía, que mira hacia el efecto como aquello que en primer lugar le interesa. Bueno, nada más. Gracias, Isidro. Y Susana, Julián. Sí, ¿dónde está? Sí,
Pues Idoia, si quieres Pues hablar, nada. Idoia, ¿quieres hablar tú? ¿Estás por ahí? Ahora, ¿se me oye? Sí, Ah, perfectamente. Bueno, pues nada, me alegro muchísimo de veros a todos, de veros y de escucharos. Estas dos primeras intervenciones han sido espectaculares y bueno, pues un saludo de verdad muy afectuoso para todos vosotros y muy en especial, como no, para Jordi, que es el que nos reúne aquí. Y bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a participar en el volumen y muchas gracias también a Meta Librería por darnos este espacio, en mi caso virtual, pues bueno, para encontrarnos y compartir y hablar de este libro. Yo me he ocupado de la traducción del texto de Bernard Potrat, que es quizá uno de los autores menos conocidos, por lo menos para mí era un desconocido, y también de un texto que quizá comparado con el resto de los textos es mucho más breve y también mucho más, yo diría, más académico, más formal y que bueno, voy a un poco como a decir un par de cosas del autor y un par de cosas del texto para ver qué es lo que el autor pues quiere plantear sobre la cuestión de la mímesis desde su acercamiento, que se basa sobre todo en la cuestión de la escena del teatro a través de Brecht. Bueno, pues Bernard Potrat, para quien no lo conocéis, quizás sí que lo conocéis y yo lo tenía un poco fuera de órbita, ha sido hasta el 2010 profesor en la Escuela Normal Superior de París. Entró como estudiante en los años 60 y fue ahí donde coincidió con Derrida y donde se trabó la amistad. Y sobre todo, más allá de algunos libros que tiene sobre, por ejemplo, sobre Nietzsche o sobre Spinoza, sobre todo se reconoce mucho su labor de traductor de grandes obras filosóficas y literarias que van desde el Evangelio de Juan a De la naturaleza de las cosas de Lucrecio, a poemas de Hölderlin, Kafka, pero sobre todo si por algo ha destacado y en lo que más recepción ha tenido ha sido sobre todo en la traducción de la Ética de Spinoza. Y de hecho él ha estado impartiendo durante más de 20 años, todos los martes por la mañana, un seminario sobre Spinoza. Y bueno, y esto sí que ha tenido como un eco entre cierta gente que ha creado un poco de escuela espinocista este autor, hasta el punto de que Gallimard le ha encargado la reedición de las obras completas de Spinoza, que ha dirigido y que justo se han publicado este año, de modo que se pueden encontrar bastantes entrevistas a Potrat ahora, pues eso, debido a su dirección de estas obras completas de Spinoza. Y bueno, él ha reflexionado también mucho sobre la labor de traducción y siempre ha tenido como este interés, digamos, práctico de oficio, ¿no? Pero también teórico sobre la cuestión de la traducción y sobre la relación entre filosofía, literatura y dramaturgia. Y eso es algo que ya se ve en este texto de los 70 que él titula Política en escena, Brecht. Y bueno, más que nada para decir un par de cosas, para ubicar qué es lo que le interesa a este autor, pues proponer para hablar de la mímesis, es que encuentra que Brecht hace una propuesta
en torno a la cuestión de la mímesis, a partir de la cual trata de desbordar su fundamento metafísico, según el cual se liga mímesis a la idea de la imitación y de la identificación. Y cree que esto Brecht lo hace como de manera muy, muy notoria, formalizando toda la cuestión de la desidentificación a través del teatro y criticando todo el fundamento aristotélico de la identificación a través del teatro y a través de la idea de la catarsis. Entonces lo que hace fundamentalmente Brecht es proponer un teatro anti-aristotélico, tratando de plantear otra mímesis, o sea, tratando de romper con aquello que hace de la mímesis un concepto clásico, ligándolo a la idea de imitación y a la idea de identificación. Y entonces lo que propone es otro teatro, otro acercamiento a la representación. Y otro de los aspectos que le interesan a Potrat del acercamiento a la cuestión de la mímesis en Brecht es que todo esto lo hace no desde un planteamiento puramente filosófico o puramente estético, sino fundamentalmente político. Es decir, o sea, a través de la cuestión no de la identificación, sino de la desidentificación, busca un modo de no homogeneización, no normalización, que, bueno, pues que persigue un fundamento y también una finalidad política. Cosa que yo creo que se diferencia y que en el prólogo se hace una pequeña alusión a la postura política del conjunto de los autores de mímesis, donde se dice que su manera de entender el acercamiento político es mucho más general de lo que lo hace Brecht, que digamos sería como más partidaria o en un sentido más limitado del término de política. Así que bueno, pues estas son las dos cositas que yo iba a decir sobre mi artículo, más que nada como para situarlo, quizá por ser el más desconocido y desubicado de los autores en este conjunto. Así que nada, pues esta ha sido mi pequeña aportación y sobre todo pues eso, que me alegro mucho de veros y escucharos y que de momento da muchas ganas de leer el libro con lo que habéis dicho. Muchas gracias, Idoia. Muchas gracias. Y Susana, pues Susana... ¿Voy ya? Sí. Voy ya. Buenas tardes. Gracias a Isidro y a Jordi por el trabajo que supone la publicación de un libro y todo lo que lleva a la organización, ponerse en contacto y nada, sobre todo por la oportunidad que me disteis. Y todavía ni siquiera había terminado la tesis, entonces para mí fue como, bueno, pues aunque fuera, de alguna manera voy a hablar de reconocimiento, pero sí un reconocimiento al trabajo que uno hace. Mi texto o lo que voy a traer aquí, primero voy a hablar de Sarah Kaufman y la mímesis, porque ella hace mímesis, es su manera de trabajar y de poder seguir adelante. Y luego hablaré un poquitín del texto que traduje, su texto que se llama Buitre Rojo. Entonces, en primer lugar, para quien haya leído Sarah Kaufman, no es una autora fácil, sobre todo porque gusta de mimetizarse y de esconderse y de desaparecer entre citas larguísimas, citas de 1000 sitios. Cada texto tiene por lo menos 4 o 5 autores que están trabajando en un mismo capítulo. Con lo cual hace muy difícil un seguimiento exhaustivo, por decirlo de alguna manera, que es lo que traté de hacer de algún modo en mi tesis doctoral sobre ella. Y es que ella lo reconoce, el nombre propio le resulta impropio, su propio nombre le resulta impropio y en francés, popé es tanto propio como limpio y ella lo dice, no es un nombre limpio, no es un nombre del que se pueda hacer cargo ni cargarse,
De hecho, un año después de la publicación de este texto, tendrá un sueño que ella relata, se llama Tumba para un nombre propio. En el sueño ella ve la portada de un libro y en la portada aparece el nombre de Kafka. Pone traducido por Sarkov y faltan ahí letras. Entonces ella hace todo un desarrollo y llega al final a un significante que traerá, por decirlo algo así, la interpretación del sueño, sarcófago. Es el significante que le devora la carne, dice literalmente. ¿Qué ocurre? En este reconocimiento de un extrañamiento, de verse ahí fuera, de alguna manera, lo que tienes dentro, y no reconocerse, le lleva a ella a cierta angustia, a cierta culpabilidad también. Y entonces, lo que sí que podemos decir es que en su escritura aparecen máscaras, dobles, disfraces, como en el propio texto que traduce, el de El buitre rojo. Esta cadena de nombres, pues, por ejemplo, aparece Kafka, Hoffmann, Derrida, Nietzsche y sobre todo Freud. Freud aparece de manera constante y como un pretexto casi, efectivamente algo antes de su propio texto, para poder articular de alguna manera. Estamos hablando de mímesis, pero no de las articulaciones. Y Kaufmann, de alguna manera, con todas estas máscaras, todos los disfraces, este travestismo que hace de alguna manera en su escritura, efectivamente lo que hace es eso, es articular, escondiendo su propio nombre bajo otros. Como si estos otros nombres fueran una cadena metonímica de significantes que están circulando de manera constante con la esperanza de que llegue un significante último, que sea el fin del análisis, que sea el fin de la escritura, que sea el fin de la locura, de la angustia, del no poder decir ese significante que, boom, lo pongo fuera y ya está dicho todo, pero eso es imposible. Y Kaufmann escribe desde ahí. Por eso empecé diciendo, Kaufmann hace mímesis en cualquier libro, desde el principio hasta el final. De hecho, si uno ve la obra de Kaufmann desde la panorámica, es casi sintomático el hecho de que estudia muchísimo Freud, se dedique también a estudiar los textos de Derrida, analice de vez en cuando, saca algún texto ya seriamente, como Nietzsche y la escena filosófica, dedicado a Nietzsche, pero parece que tiene que hacer todo un periplo para ganarse algo así como un nombre propio y abarcar lo que está de manera velada en todos sus textos y que aparece al final, Nietzsche, puro Nietzsche. Bien. Así pues, en el buitre rojo, que está dedicado al análisis de los elixires del diablo de Hoffmann, Kaufmann ensaya la posibilidad de interpretar un silencio de Freud al mismo tiempo. Freud sabemos que en 1919 publica Lo siniestro, donde se dedica a hacer un análisis del hombre de la arena de Hoffmann. Y nos lo presenta. Y Kaufmann interpretará como muy significativo eso de que apareciendo Lo siniestro, los elixires del diablo, Freud le dedique una cita y poco más. Entonces ella entiende que ahí hay que meterse y se mete de lleno. La cuestión, cuando yo estaba estudiando estos textos, decía, ¿y esto lo hace Kaufmann para que sepamos más de Freud? ¿Para ver qué dice Freud? No, lo hace para hablar de ella, de alguna manera. De ahí, otra vez, retorno a la mímesis y sobre todo al tema del doble, que plaga la literatura romántica. Es un tema central absolutamente tanto en la obra general de Sarah Kaufmann como en este texto. Y es que el propio artículo que está aquí, su capitulito, resulta que se puede considerar el doble de Lo siniestro de Freud. Allí donde Freud analiza el hombre de la arena, Sarah Kaufmann analizará los elixires del diablo. Paso a hablar un poquito más del texto y desprenderme, digamos, un poco de la vida y la escritura, que al final no ha sido desligable en el caso de Kaufmann. Bueno, el estudio que hacen los elixires de los elixires del diablo en el Batubus es importante
Tener en cuenta que trata de hacer una lectura analítica, a lo freudiano totalmente. Hay un texto manifiesto, que es lo que nos deja ver Hoffman, y luego tratará de recuperar o hallar de alguna manera, y aquí sintonizo mucho con lo que expusiste, el contenido latente. Como si de alguna manera pudiésemos coger ambos textos, unirlos y decir, ya está, aquí estaba la clave del asunto. Maravilloso. Ya, pues esa maravilla no llega. Entonces, lo que ocurre, ella cómo representa este no llegar a través de la propia figura de los elixires del diablo. El diablo, a partir sobre todo de estos momentos, empieza a ser una constante en los textos de Sarah Kaufmann, y no solo el diablo, sino lo diabólico. ¿Que hay repetición en esta vida? La hay, pero Kaufmann distinguirá entre dos tipos de repeticiones. Una repetición creadora, de la que se puede sacar algo, que es fértil, y una estéril, absolutamente estéril, que es precisamente en la que entramos en bucle tratando de encontrar una cura o un último significante que venga a mostrar la verdad definitiva del asunto, que al final son siempre los asuntos y en concreto mis asuntos. Por tanto, esta figura del diablo representa lo siniestro, la repetición estéril, pero también el diablo lo que hace es tentar. Es decir, desviar del camino correcto. El diablo, de hecho, es la senda de la mano izquierda, lo siniestro, frente a la derecha, lo correcto, lo propio, lo que está bien. Entonces, cada vez que aparece el diablo en la obra de Kaufmann, lo que ocurre es que advierte desvío, y advierte un desvío mortal. Mortal no tanto del sujeto, como del deseo, como del intercambio, es decir, la aparición de este último significante que dije que era el sarcófago, es decir, lo que impida que siga habiendo desplazamientos, lo que impide que siga habiendo un movimiento y un juego efectivamente mimético de que es la vida. Bien, con el tema del doble. El doble siempre es amenazador, como el propio nombre de Sarah Kaufmann cuando se ve en ese sueño que reconoce su nombre al mismo tiempo que lo desconoce. El problema del doble es que uno no puede soportarlo y entonces trata de aniquilarlo. Si aniquilas al otro, a ese otro que parece igual que tú o tú identificas como tu otro yo, si lo matas, te matas y no hay más salida. ¿Qué ocurre? Que aquí hay una especie de reencuentro, reconocimiento que al mismo tiempo siempre es mortal porque no puede haber otra salida en una repetición estéril. Analizando el cuento de Hoffman, como dije, efectivamente echa mano de la técnica psicoanalítica, un texto manifiesto, texto latente. Pero quien haya pasado o quien haya tenido algún tipo de experiencia psicoanalítica sabe que hay un momento que se llega a un nudo, que es desanudable. Es precisamente no desanudable. Fíjate, el lapsus que he tenido, ojalá fuesen desanudables todos los nudos, porque entonces aquí estaría el significante último, que al final es la aspiración. Desde luego, se llama ombligo, por ejemplo, cuando uno analiza un sueño, hay un punto, un ombligo del sueño que no se puede interpretar, que no se puede ir más allá. Porque el ombligo es verdad que es un nudo, pero no se puede tirar de un hilo y deshacer. Eso está pegado, no es una maraña que yo pueda ir deshaciendo. ¿Qué ocurre? Que ante esto que queda la locura, un delirio, una escritura compulsiva quizá no sea suficiente en algún momento, no llegue a dar más de sí, el análisis ya ha desaparecido. En el texto de Kaufmann lo que va a aparecer va a ser el doble nietzscheano, la risa nietzscheana de creación. Por eso decía antes que Nietzsche estará presente a lo largo de toda su obra, pero casi como un salvador, de alguna manera. Allí donde no hay salvación ninguna, va a haber risa. Allí donde no hay salvación o posibilidad de interpretar absolutamente, es decir, de devorar el relato, ríete. Crea algo. Es también relevante, y no me quiero extender ya demasiado, saber que en 1973 Kaufmann publica otro texto, que es verdad que no es muy manifiesto aquí, pero sí que es cierto que sigue la misma línea, que se llama Cámara Oscura de la Ideología. En este texto presenta la metáfora o la figura de la cámara oscura
un artefacto donde a través de un agujero se proyectaba perfectamente la realidad exterior, lo que a mí me permitía que estaba dentro, calcar sin problema, es decir, mimetizar perfectamente, que es también el problema de la mímesis, que no se hace del todo, es decir, que todo el tiempo la mímesis está haciendo eclosionar el principio de identidad, eso que queremos las filósofas al final. A es igual a A, eso es lo que se pretende dentro de la cámara oscura, pero desde luego no se consigue. ¿Por qué? Porque Kaufman dirá que el diablo ya está en el propio ojo, es decir, ya está en mí. Entonces, a la vez que cojo el pincel, el lápiz, la pluma, lo que sea, para dar un trazo, sea cual sea, estará desviado. Bien, entonces, siguiendo con esta metáfora, efectivamente no solo se proyecta la realidad exterior, sino también la fantasía interior, hasta llegar a un punto donde no podemos estar seguros de si el recuerdo es verdadero o es solo una ficción que nos montamos por necesidad, por supervivencia mental. Confundimos deseo y realidad, confundimos doble con yo. Por último, en este texto lo que encontramos, y aquí ya sí que voy muy al pie de la letra, es un recorrido por el desplazamiento ya no de las máscaras, disfraces y significantes que adopta Kaufman, sino los que adopta Medardo, el protagonista de Los elixires del diablo. Medardo tiene una infancia buenísima, idílica, dirá Sarah Kaufman. Prácticamente quien haya leído a Melanie Klein podríamos decir que con dos pechos buenos, lo cual siempre es sospechoso. Y bueno, pues era buena gente, era un buen tipo y cualquiera diría que iba a terminar siendo buen tipo. Está en su monasterio, en su convento, y dentro de la casa de Dios, del Señor, en lo divino, se halla ya el desvío, es decir, los elixires del diablo. ¿Qué hace? Pues evidentemente la tentación está ahí, vamos a ver qué es esto. Y en ese momento se produce el desdoble, en ese momento se produce la tentación, el pecado. Empieza todo un recorrido donde él inmediatamente, según sale del convento, lo que hará será quitarse los hábitos, es decir, quitarse una identidad y adoptar otra. Y no solo eso, se encuentra directamente con su doble, al cual tiene que asesinar, evidentemente, es insoportable. Y lo asesina. Lo que pasa es que luego volverá a aparecer. ¿Había muerto o había sobrevivido y había aparecido? No se sabe. En el texto no queda claro. ¿Es una alucinación del protagonista? Tampoco se sabe. Kaufman hace todo un análisis psicoanalítico para ver qué estaba ahí, qué se estaba jugando ahí, para llegar a la conclusión de que no podemos saberlo. ¿Y entonces qué? Lo que aparece es un doble siniestro que nos persigue, que nos hace caer en la locura, nos hace enloquecer, en un intento de salvarnos todo el rato, de redimir nuestros pecados, cuando no se puede, porque para que haya una redención tiene que haber una meta, pero para que haya una meta también tiene que haber un origen. Y si no hay origen y no hay verdad, ¿qué nos queda? La creación. Y ahí nos presentará Kaufman su otro personaje, su otro tipo de doble, el doble creador, representado por Belcampo o Solfeld, que es un peluquero que andaba por ahí, por los campos, y se encuentra a Medardo y le hace los cambios de identidad, los cambios de apariencia, le disfraza, le da trucos. ¿Qué ocurre con este hombre? Tiene dos nombres, uno en italiano y otro en alemán. Tiene dos identidades, de hecho se refiere a su otra parte, digamos, a su otra personalidad en tercera persona. Y podríamos decir que en principio está desquiciado, que está loco, pero no, porque lo asume. Es capaz de hacerse cargo de eso con ligereza, con risa, hacer vida de eso sin mortificarse, sin tener que confesar sus pecados, sus crímenes. Seguramente los haya cometido, pero no le pesan. En ese sentido, su nombre no es un sarcófago, no como el de Sarah Kaufman, que decía al principio. Y bueno, razones para leer este libro o el texto de Kaufman, que es el que más sé en profundidad. Ninguna de peso. Que os lo leáis, que lo disfrutéis, que lo penséis. Y nada, que ya os he dado ahí algunas pistitas y que me haya movido, pues nada, que se lance, se lance. Así que muchas gracias. Gracias, Susana. Y Julián, acabamos contigo. Muy bien. Buenas tardes a todas y todos.
tengo que empezar por dar las gracias, en primer lugar, a Metalibrería por habernos dejado el local, el sitio, pero también y sobre todo a Jordi y a Isidro, al editor, porque ellos fueron capaces de lo que yo no fui capaz de hacer. Yo tuve con este texto en fin, me parecía que tenía que estar en el público de habla hispana y tuve de algún modo, yo a mí mismo me puse la misión de traducirlo y de meterlo en el escenario hispánico. Después de hacer gestiones, pues la cosa no salió adelante, la cosa embarrancó y Jordi, no sé si recogiendo ese naufragio o no, pero lo cierto es que Jordi lo sacó hacia adelante, lo empujó y Isidro lo recibió con las manos abiertas. A partir de ese momento el proyecto salió adelante. Simplemente como pequeña anécdota, decir que el original de Mímesis, toda una frase, ¿no? Original de Mímesis, es decir, el texto del año 74, Aubert Flammarion, me lo regaló Jordi 2 veces. En la primera vez, pues me lo regaló y yo asimismo se lo dejé al editor que en principio estaba interesado y que lo iba a hacer, y la mala suerte que ni el editor lo publicó ni el libro me lo devolvió. Y quedé, como dice, quedé en vísperas de contento. Pero afortunadamente Jordi, con su inmensa generosidad, me lo volvió a regalar, ¿no? Y yo, que lo había leído sacándolo de la biblioteca, porque la biblioteca de la Complutense estaba, pues hace ya más de 20 años, pues pude hacer la traducción gracias al original que me había pasado Jordi. Con lo cual, pues bueno, de algún modo estaba leyendo el texto de Derrida y estaba leyendo también la generosidad y el regalo que me había hecho Jordi. Bien, dicho esto, lo que yo voy a hacer ya para terminar, porque ya se ha hablado mucho y muy bien del texto, es simplemente hacer un pequeño apunte, en primer lugar, histórico, de qué marca este texto en la obra de Derrida. Y luego, en segundo lugar, pues hacer una pequeña reflexión sobre lo que a mí me parece que es interesante de este texto y que desde luego tiene hoy un vigor, pues yo diría, muy evidente. Muy evidente. El texto se enmarca dentro de un proyecto colectivo de Derrida. Hay que decir que a Derrida, es verdad, no le gustaban demasiado las cuestiones colectivas. No así el caso de Nancy o de Philippe Lacoulada. En realidad, por el contrario, pues tenía siempre esa tensión de lo individual, de lo separado, de lo distante, y no son muchos los proyectos colectivos que tiene Derrida, ¿no? Pero es cierto que este es uno de los proyectos probablemente donde Derrida milita más y se compromete más. El texto estaba dentro de una colección que él había negociado con Galileo. Y es cuando Galileo le dice sí, es cuando él llama a Nancy y a Lacoulada y a Sarah Kaufman para que formen, por así decir, el equipo de dirección de esta colección de filosofía en efecto. Es realmente se saca
unos textos anteriores que ya estaban concretamente el de Kaufmann, que tú has nombrado. Y este es el primer proyecto en el que se van a embarcar los directores de la colección como tal grupo, como tal colectivo. Y para eso llaman a dos personas que son en ese momento importantes. Y son importantes y están vinculados con Derrida. Uno es Poitras, del que ha hablado Idoia, hola Idoia, que además, bueno, pues él ha hecho la tesis con Derrida y está en ese momento muy vinculado. Y la otra persona, pues es Sylviane Agacinski, que todos sabemos que en ese momento tiene una relación íntima con Derrida. Dicho esto, pues habría que decir también que Derrida propone un orden. Esa propuesta de él, el orden de los diferentes textos, y la propuesta es, bueno, pues lo que él propone es que sea por orden alfabético. Pero por orden alfabético, Anna Siskin sería la primera. Bueno, podemos pensar muchas cosas alrededor de todo eso. Lo interesante para mí también es ver que quien pone el nombre de Mimesis es Sarah Kaufmann. Bueno, ya escuchando a Susana nos damos todos una idea de que en ese momento Sarah Kaufmann probablemente esa palabra es algo más que lo que hemos dicho, es algo más que un concepto, es algo más que una... es casi una, yo diría que un pronunciamiento personal, ¿no? Y es inmediatamente aceptado. Dentro de la bibliografía de Derrida acaba de terminar Glas, como todos sabemos, es un texto complejo donde los juegos del significante están en continua ebullición entre el pensamiento de Hegel y la literatura de Eugene, ¿no? Y de hecho el libro ha salido en el 74. Derrida comienza a redactar este texto a principios de verano del 74. Finales de mayo, junio del 74. Pero asimismo ha salido un texto suyo en Diagraph, que es una revista en la que el propio Derrida se va a comprometer, aunque no está en el órgano de consejo, pero que está muy ligada a Galileo. Y en principio hay ya una idea de que filosofía en fe se vaya a ligar a Galileo. Bien, por tanto, lo que Derrida ha publicado ahí en Diagraph es un texto que se titula Parergon. Verano del 74, él ya termina de escribir este Economímesis y comienza a trabajar y a desarrollar algo que le viene rondando y que tiene notas y ya de algún modo desde la sesión de CDC que se había hecho un par de años antes, que es un trabajo sobre el seminario de la carta robada de Lacan. Por tanto, Le Facteur de la Vérité va a ser la horquilla entre Glas y Le Facteur de la Vérité, donde se va a introducir Economímesis. Pero asimismo hay también lo que yo diría una horquilla teórica, que es Parergon, primera edición, que sale en Diagraph como artículo, un artículo un poquito gordo, ¿no? Pero un artículo. Y luego otra versión que va a salir dentro del libro La Vérité en peinture, que es asimismo tiene como un capítulo de este libro que se titula así, Parergon, y que es la edición anterior de Diagraph a la que se le ha sumado un análisis del tema de lo colosal, justamente en la analítica de lo sublime de
la crítica del juicio. Este sería, digamos, la encajadura teórica de economimesis. Economimesis está entre el primer parergon y el segundo parergon. De algún modo, yo diría que economimesis está como una frontera entre parergon y parergon. Si pensamos un poquito en esta palabra, parergon, que es una palabra latina que viene del griego a su vez, ¿no? Parergon tiene este significado de añadido, de adorno también, y que, bueno, los ejemplos que da el propio Kant, que lo utiliza en la crítica del juicio, como saben, ¿no? Uno de los ejemplos que da pues, es de que el parergon como un marco, el marco de un cuadro, el parergon como el vestido de las esculturas, o el parergon como el peristilo de un edificio. Quiere decir, por tanto, que el parergon, para Derrida, no solamente va a tener ese sentido, sino que va a tener también el sentido de frontera. Y más que el sentido de frontera en términos sustantivos, una frontera, los pasos de frontera. Es decir, la operatividad, el movimiento, lo que ocurre en las fronteras. Lo que ocurre en las fronteras es siempre una detención, un hasta aquí, es un límite, ¿no? Pero también es, asimismo, un paso, una zona de paso, digamos también una zona de contaminación, ¿no? Bien, esta es la figura entonces del parergon. Yo diría que nos encontramos en economimesis como un parergon del parergon. Como un parergon del parergon. Es decir, lo que de algún modo una frontera tiene de fronterizo. Y esto es muy interesante hoy, donde todavía hay guerras de fronteras, ¿verdad? Hoy. En las fronteras ocurren los distanciamientos, en las fronteras ocurren los desencajes y en las fronteras también ocurre el paso y la fluidez. Una frontera, de algún modo, es el lugar del contrabando. En las fronteras es también los lugares de contacto donde se dan los grandes abrazos, pero también las más tremendas cuchilladas, ¿no? Quiere decir, por tanto, que esto es lo que le va a interesar a Derrida, ¿no? ¿Por qué le va a interesar a Derrida? Porque en ese momento él tiene una, yo diría que una tensión política. Esa tensión política se pone en manifiesto nada más comenzar el texto de Economimesis. Una política, estoy citando, y una economía política están implicados ciertamente en todo discurso sobre el arte y sobre lo bello. Fin del arte. Es decir, en este discurso de la filosofía sobre lo bello hay una implicación, se quiera o no, se sepa o no, de lo político. El discurso filosófico, entonces, y un discurso filosófico canónico, en este caso el de Kant, va a ser el horizonte de trabajo y de investigación de Derrida. El parergon hace referencia a un análisis de la crítica del juicio, una lectura de la crítica del juicio. El otro parergon es una ampliación de la lectura de la crítica del juicio. Y este parergon del parergon, pues seguirá, se anclará en la lectura, en la, yo diría, la formalización de aspectos de la crítica del juicio. ¿Qué aspectos concretamente? ¿Qué aspectos? Pues un aspecto muy interesante. Y es que para Derrida hay algo que vincula, hay un lazo, hay un vínculo de unión entre una mímesis, reproducción, pensemos, representación, y asimismo una economía. Entendido una economía en un sentido amplio. En un sentido amplio. Una economía en el sentido circulatorio, pero también una economía en el sentido productivo. Claro, inmediatamente caemos en la cuenta, efectivamente, en la crítica del juicio,
hay justamente ese momento de paso fronterizo entre la libertad y asimismo la determinación de la ley. Esto que el propio Kant llama una legalidad sin ley. ¿En qué consiste esto? Bien, consiste en la operación a través de un conector, que sería la mimesis, also, como si, un como si, que está operando ese cierre sin cierre, esa legalidad sin ley, en la propia crítica de función kantiana, ¿no? De modo que aquello que ha dado forma la imaginación es uso libre, no obstante, es como si fuera formalizado, ordenado, por el entendimiento sometido a leyes. Pensemos un momento esto. Es decir, algo que es libre, pero sin embargo, como si, en los términos miméticos, como si, resulta sometido a leyes. ¿Cuál es la lectura que va a hacer Derrida de esta cuestión? Y esto es, de algún modo, lo que yo diría que sigue en vigor de este texto. Y lo que hoy, más que nunca, sería, yo diría, una proclama y una reflexión política. Esto, Derrida lo está leyendo como que un sistema de representación. Y nuestra política, nuestra economía son potentes sistemas de representación. Como el arte siempre lo fue, desde luego. Pues un sistema de representación tiene una enorme potencia a través de la analogía para reapropiarse, para metabolizar o para integrar la emergencia, lo nuevo, lo extraño, la diferencia. Esta es la cuestión. Esto nos hace pensar en las infinitas formas, diría yo, mediante las cuales esa economía y esa política económica del parecido, de la mimesis, de la similitud, eliminan hoy la alteridad. El animal, y la cuestión del animal es una cuestión importante para Derrida. De hecho, hay una carta que escribe a, creo que es a Nancy, en ese momento, diciendo algo así como, me gustaría que los animales, como un gran zoco de animales, salieran, perdona por lo que va, por las puertas de las librerías con este texto. Es decir, de algún modo es una reivindicación que va a formalizar una lógica de neutralización de la exterioridad, de la alteridad, del animal, del marginado, del extranjero o incluso de lo femenino. Hoy en vigor. Dicho en otras palabras todavía más claras, que para mí lo importante es que en este texto, bueno, podríamos hacer un análisis más exhaustivo, pero para terminar, que en este texto Derrida perfila con un rigor extraordinario el mecanismo de reapropiación analógica, en virtud de la cual se produce la neutralización, la reapropiación de la alteridad, de la diferencia del otro, incluso del disidente, incluso del que está en otra posición, hecho por un pensamiento global, por un pensamiento que asimila a todos en la frase todos como yo, aniquilando así la diferencia, pero además con la buena conciencia de la igualdad. Gran emisor de buena conciencia. Vosotros estaréis conmigo
en que estas cuestiones no han pasado de moda después de 48 años y que estas cuestiones siguen hoy en vigor, por lo cual pues es lo que nos toca. Animo a todas, a todos, a hacer la lectura de este texto, que creo que de una manera casi inmediata saldrán mímesis, saldrán representaciones de lo que hoy en día estamos viviendo, y yo diría, por esta guerra atroz que tenemos en el otro lado de Europa sufriendo. Bien, esto es todo mi aportación al ánimo de la lectura. Bueno, gracias Julián y gracias una vez más a Metalibrería, a Belén que está ahí. Ya sé que nos hemos pasado un poquito el tiempo acordado, por eso, bueno, yo no diré nada de la Culabar, ahí tenéis el texto que es muy interesante, debate, ahora salimos y tomamos algo y hablamos, y muchas gracias una vez más a los aquí y a las aquí presentes y sobre todo a Metalibrería. Muchas gracias Belén Gracias. y hasta la próxima.